instante exigir de nuestro fiscal, porque por algo le pagamos todos los ecuatorianos un sueldo, ¿no? Bueno, si hay alguien que puede acceder sin problema a los contenidos tanto del proceso en Estados Unidos como del brasilero, es el fiscal general nuestro. O sea, él ya sabe quién es. Sin duda. A ver, mire usted lo que pasó con el fiscal general de Colombia y con el de Brasil, y con el de Perú. El de Perú. El de Perú tiene casi 300 nombres ya procesados, en Colombia como 152, y en el Ecuador, 0. Hasta ahora es el único país con funcionarios gubernamentales involucrados que no tiene un solo procesado por el tema Odebrecht. No hay uno solo. Es más, a quien le quisieron procesar y de alguna manera vincular a esto fue un amigo del alcalde que resulta que ha sido por evasión tributaria y que no tiene nada que ver con Odebrecht. Entonces, a ver, seamos serios. El señor fiscal sabe perfectamente quiénes son los funcionarios gubernamentales. Él ya tiene la lista. Porque él tiene el acceso. A ver, en esto hagamos una pequeña, si me permite, una pequeña explicación para que la audiencia tenga claro cómo empieza el tema. Esto empieza por una investigación de la justicia americana. Pero una investigación más que por corrupción, por lavado de activos y sobre todo por el uso fraudulento del sistema financiero americano para este tipo de transacciones. Llegan a determinar a través de una investigación que Odebrecht ha utilizado a la banca norteamericana, al sistema financiero norteamericano, para hacer transacciones corruptas a funcionarios de diferentes gobiernos latinoamericanos. Y es por eso que lo procesan. Lo detienen y Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es el principal de esta compañía desde 2007, y por eso es que las declaraciones de él se refieren a las coimas entregadas desde 2007 hasta 2016, llega a un acuerdo con la Fiscalía que consiste en dar todos los nombres, todos los montos de todos los países, y ahí es que aparecen pues las listas país por país. En el caso ecuatoriano, Marcelo Odebrecht fue muy claro al señalar que se han entregado 33.5 millones de dólares desde 2007 a 2016 a funcionarios de gobierno. Entonces, claro, la pregunta que nos queda es, ¿a cuáles y cuánto? ¿Cuántos recibió cada uno? Entonces, esa lista, esa declaración ya la hizo el señor Odebrecht. Y esa declaración, ese listado, ya consta en el proceso norteamericano. En base de ese proceso norteamericano, se inicia otro, como ojo, hay que recordar que la empresa Odebrecht es una empresa brasilera. Entonces, se inicia, digamos, una sucursal del proceso, pero ya por temas de corrupción, de cohecho y de pagos ilícitos, en Brasil. Operación o proceso al que se le denomina lavallato. Y resulta que ahí en Brasil estaban metidos de cabeza desde Lula hasta funcionarios del actual régimen. Pero, aparte de esto, ya en este proceso por corrupción, en este proceso por cohecho, digamos, y por pagos ilícitos, también aparecen los nombres de las personas a las que se les habría entregado los valores. Los dos pasos, digamos, que se acaban de dar, que son muy importantes, son, uno, que la Corte Suprema convalida la declaración de Odebrecht respecto de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa declaración que fue hecha ante la justicia norteamericana, la justicia brasilera la asume como válida para efectos procesales. Es decir, Odebrecht no testifica en Brasil, testifica en Estados Unidos. Lo que hace la Corte Suprema con esta convalidación es decir, esa declaración que la hizo ante los Estados Unidos, con todas las garantías procesales, porque en eso sí hay que reconocer que la justicia norteamericana es muy rigurosa a la hora de las garantías, es decir, asistido por sus abogados, con el consejo de sus abogados, etcétera. Esa declaración realizada en Estados Unidos la asumimos, la convalidamos como válida y la incorporamos dentro del proceso brasilero. Lo que quiere decir que la declaración realizada por Odebrecht, por Marcelo Odebrecht, en los Estados Unidos, ya está en el proceso, ya está legítimamente incorporada al proceso brasilero. Esto quiere decir a su vez que cualquier abogado al que le sea permitido el acceso a este proceso puede tener acceso a la declaración del señor Marcelo Odebrecht realizada en los Estados Unidos yendo al proceso que me parece que se lleva en Sao Paulo. Entonces, por un lado, el señor fiscal, si va a los Estados Unidos, va a acceder a la declaración del señor Odebrecht. Y si va a Brasil, también va a acceder a la declaración realizada por el señor Marcelo Odebrecht. El doctor Alexis Mera, su secretario jurídico de la presidencia, fue al Brasil. Y cuando regresó dijo, no me dejan ver nada, no hay un solo nombre. Sin embargo, posteriormente se conoce que
se contrata un estudio jurídico que además está muy vinculado a estos temas de lavallato, veamos con qué finalidades. Pero, claro, insisto, los nombres ya están. En el caso peruano ya están procesados, en el caso colombiano ya están procesados, en el caso ecuatoriano nos seguimos haciendo, nos seguimos como país, nos seguimos haciendo los tontos y seguimos jugando a todavía no tenemos acceso a un nombre, no podemos ver nada, y esto, con todo respeto, es mentira. Esto ya está en el proceso. Y es más, estos nombres, porque, ojo, lo que decía el presidente de la República, o sea, si dice Gonzalo Rosero, Ramiro García, entonces ya recibieron plata. Sí, tiene razón, señor presidente. Para poder establecer si los nombres que da el señor Marcelo Odebrecht son verdaderamente de quienes recibieron las coimas, entonces es necesario convalidar con los CARDEX y los pagos que realizó Odebrecht. Para esto, como es una empresa enorme, una transnacional, tuvieron el cuidado de mandar la máquina principal, digamos, el computador principal, a Suiza. Y tenían en Suiza, es una especie de bodega digital, donde están todas las coimas que han hecho. Seguramente con fechas, con nombres, con circunstancias, en razón de que por el contrato tal, es decir, ahí deben tener absolutamente todo. Pero, obviamente, deben haberlo tenido cifrado, tanto que el FBI dice que les habría tomado más de 100 años el poder romper esas claves. Bueno, pues ya han llegado a un acuerdo con la empresa Odebrecht y les han dado todas las claves de acceso, lo que quiere decir que de aquí a poco la justicia americana hará el cotejo entre el listado que les dieron y las pruebas que aparecen en esta máquina respecto de fechas, montos, nombres, circunstancias, contratos, etcétera. Y otra cosa, tener claro que toda coima se carga al valor del contrato. Y es más, la matemática en materia de corrupción no funciona como 10 más 3 es 13, no. Si el contrato cuesta 10 y no hay coimas, se paga 10. Si el contrato cuesta 10 y hay 3 de coima, se paga 15. ¿Por qué? Porque a los 3 de la coima hay que añadirle los 2 del lobby, de intermediación, la gestión, etcétera. Entonces, un contrato en el que se paga coimas, no solamente se encarece en el valor de la coima, se encarecen mucho más. Las matemáticas de la corrupción son complicadas, no es tan sencillo como, es que pagaron 3 millones por un contrato de 30, por lo tanto costó 33. Claro. No, es mucho más que eso. Estamos en horario familiar, pero de verdad nos ven la cara es impresionante. Sí. O sea, perdón, pero de verdad que nos consideran de una disminución intelectual a todos, ¿no? Ya como sociedad. Yo creo que parte de la arrogancia del poder es pensar que somos una bola de pendejos que no nos damos cuenta de cómo se están dando las cosas. Así es, doctor. Perdóneme que sea así de duro, pero, o sea, mientras todos los fiscales generales tienen acceso al proceso y ya tienen el listado de los funcionarios de cada uno de sus países que recibieron coimas, el único que no tiene es el ecuatoriano. El único que no puede acceder al proceso, a los contenidos, que es un proceso además que se está haciendo muy público y que cada vez va a ser más público, somos nosotros. Y es más, nos quieren vender la idea que los responsables de las coimas recibidas a partir de 2007 son los funcionarios de Febres Cordero. O sea, perdóname, nos ven la cara de pendejos. Sí. O sea, así de sencillo. O quieren vernos la cara de pendejos, ¿no? Pero yo creo que la gente se da cuenta de esto. Yo me temo, mejor me silencio en esa parte.